Hola queridos hermanos, bueno pues ya concluimos con nuestra catequesis de vida nueva y vamos a iniciar pues con la siguiente catequesis, que es pueblo de Dios. Pero antes de iniciar propiamente con esta catequesis, es bien importante que nosotros tengamos muy claro qué es la comunidad. Ya a lo largo de los temas y los bloques de la catequesis de vida nueva lo fuimos viendo, pero hoy me voy a tomar este pequeño tiempo, lapso que vamos a tener entre una reunión y la siguiente de la catequesis para retomar los elementos a vivir en la comunidad. Bien, pues si ya sabemos que las reuniones formales tienen un formato con un cierto orden y disciplina, aunque con algún grado de espontaneidad, en este formato y agenda hay elementos básicos. Hace 30 años que se empezaron que ya no son 30, ya son como 50 años que se empezaron a hacer estas comunidades de base o estas pequeñas comunidades. Se empezó a ver cuál era el modelo de la comunidad. Aquí entonces, pues verdaderamente el esencial de la comunidad son los elementos básicos que deben vivirse en cada comunidad cristiana y eclesial, en todos los niveles, no solo en sus reuniones formales, sino también a lo largo de su vida, a partir de la convicción de la Iglesia en comunión que se expresa en todo nivel. Tanto en la vida como en las reuniones formales se deben vivir y compartir varios elementos importantes que no son otros sino la dimensión de la vida misma de la Iglesia y de su misión. Las tres dimensiones, que es la profética, sacerdotal y regia, ya lo veremos más adelante en otra catequesis, y está subdividida en comunional, social, lo cual da estos 4 elementos básicos. O sea, la Iglesia en general se divide en profética, sacerdotal y regia, y bueno, comunional y social. Entonces, estos 5 elementos son los que vivimos nosotros en la comunidad, lo que es palabra, oración, edificación y solidaridad. Palabra, oración y Eucaristía es lo propio de una comunidad en cuanto a cristiana. Edificación y solidaridad son lo esencial y clave en cuanto a una comunidad. Koinonía significa comunión, participación y solidaridad, comunidad que se vive y se expresa por la edificación y la solidaridad. En el documento de Aparecida, en el número 308, nos dice: ellas, o sea, las comunidades, son un ámbito propicio para escuchar la palabra de Dios, para vivir la fraternidad, para animar en la oración, para profundizar en procesos de formación de la fe y para fortalecer el exigente compromiso de ser apóstoles en la sociedad de hoy. Hay 4 elementos importantes que se tienen que vivir: la oración de alabanza y de intercesión en el que participa de todos de manera espontánea. Palabra de Dios estudiada juntos y profundizando en la doctrina en formación bíblica y catequética. Edificación por la que se alimenta la comunión y se ayuda para el crecimiento espiritual. Solidaridad enfrentando las necesidades y problemas en la dimensión material y social. Por edificación se entiende todo lo que es en orden espiritual, religioso, eclesial y eterno. Solidaridad es lo material, social, secular y temporal. Por ambas se vive la koinonía evangélica, característica de los discípulos auténticos de Jesús. Para vivir estos elementos existe un formato típico básico que hay que observar, al menos durante el primer año, en cuanto al orden y la duración. Cuando la comunidad sea ya más crecida e integrado, podría manejar con más libertad el orden de los tiempos, cuidando de no descuidar ninguno de los elementos. De tal manera que, pues básicamente este formato sería oración 30 minutos máximo, que nosotros pues lo podemos hacer tanto en la oración de alabanza como la lectio divina. El crecimiento o edificación, que es propiamente nuestro tema de catequesis, o lo que tomamos en el alimento, que serían 60 minutos máximo. Edificación espiritual, que serían otros 30 minutos aproximadamente. Pueden variar pues respecto a lo largo del tema o la participación de las personas y la solidaridad pues en todo momento. Tratar de no rebasar estas 2 horas, o sea, que sea lo más posible apegado a este tiempo, incluso en estos tiempos de pandemia, poder
optimizarlo y reducirlo a menos tiempo. Todo esto es espontáneo, sin esquemas preestablecidos y con participación de todos, interviniendo libremente uno después del otro. Amor, gozo y paz deben ser el ambiente y el fruto de una verdadera comunidad cristiana, centrada en el Señor y animada por el Espíritu Santo. El primer elemento es la oración. Normalmente la reunión de comunidad se inicia con una oración de alabanza mínimo de media hora. Vamos a explicar la base de las comunidades, que es la oración de alabanza. Sin embargo, en nuestro caso hacemos la lectio divina o la vamos a intercalar entre la lectio y la oración para no confundir este momento y crecer también espiritualmente. Se trata de actuar la fe en la presencia viva del Señor y consagrarle la reunión. Es predominante de alabanza centrada en Él y no en nosotros, como sucede en la oración de petición, que se haría más bien en el tiempo de edificación o al final. Es espontánea, no estructurada, en voz audible, simultánea, en el propio idioma o en las lenguas o uno después de otro, haciendo nuestro lo que otro expresa. No necesita hacerse ahí ordinariamente la liturgia de las horas o el rosario. Para eso hay otros tiempos. Conviene que alguna vez se tengan unos 20 minutos de oración silenciosa de todos, de meditación simplificada en la línea de oración contemplativa, preparándose para que Dios nos lleve a la verdadera contemplación. Esa oración nos ayuda para nuestra oración personal, que debe ser en esa línea. Conviene empezar con alguna lectura bíblica corta para escuchar al Señor y luego responder a partir del texto. Se dejan unos minutos de silencio para dejar penetrar la palabra. No se trata de un estudio bíblico ni de multiplicar lecturas, según el gusto de cada quien. Puede haber cantos según vaya la oración, sin que la oración se reduzca a un canto tras otro. Se dice que mínimo una media hora, pero hay días en que la acción del Espíritu Santo es muy intensa y hay que seguir su moción. También se puede repartir el tiempo de oración en momentos cortos al principio, intercalar momentos de oración en el tiempo de edificación. Bueno, pues prácticamente el esquema también nos invita a tener momento de oración al inicio de la oración. Al inicio del crecimiento tenemos una oración, o es decir, antes del tema, antes de la edificación y la oración final. O sea, en distintos momentos de la comunidad tenemos momentos de oración. ¿Okay? Después viene la catequesis o el crecimiento, que es el segundo momento de la reunión ordinariamente, y se tiene el estudio del tema del nivel de catequesis que se está llevando. En nuestro sistema los temas se ven en 2 reuniones. Nosotros, en nuestro caso lo vemos en una reunión para ver la doctrina y la vivencia con contenidos muy simples. El tiempo del estudio debe ser no más de 1 hora, nada más. A muchas personas les gusta alargarse en las teorías y discusiones. La catequesis, a diferencia de la teología, es algo sencillo en cuanto a conceptos que hay que entender bien y ordenar para ir al grano y no alargarse innecesariamente. Lo verdaderamente importante es vivir y llevarlo a la vida, lo que la doctrina nos señala, como dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 19, enseñándoles a cumplir. Es recomendable, en la medida de lo posible, ir integrando un ministerio de catequesis de adultos. Este podría utilizar diferentes métodos para dar la catequesis. Una de ellas es que cada pequeña comunidad tenga un catequista que sea quien facilite la enseñanza para una mejor asimilación. Otra manera es dar la catequesis como clase. Participan todos los que vayan en determinado nivel. El método para dar la catequesis será variable determinando el número de pequeñas comunidades y de otras circunstancias. Si no se puede por lo pronto lograr esto, entonces la catequesis se ve de manera autodidacta y se va estudiando los temas, interviniendo todos. Se lee todo el tema de corrido una vez y luego se vuelve a leer párrafo por párrafo y se va analizando y comentando y se determina con una síntesis o conclusión de ideas
y de las formas de llevarlo a la vida diaria. Todos comparten testimonialmente lo que se está viviendo en relación con este tema y sugieren lo que piensan sobre cómo encarnarlo en la vida, ¿sí? Y bueno, bajo el sistema que nosotros llevamos la catequesis, que es el del cine, tiene este sistema de catequesis de adultos en 10 diferentes niveles. Pero las parroquias no tienen que llevar esta catequesis. Si tienen una que se cumpla las condiciones de una adecuada catequesis, no se necesita seguir propiamente la del cine. Nosotros sí la llevamos y bueno, pues eso nos ayuda a llevar un orden sistemático, esta catequesis del sistema integral de la nueva evangelización. También, bueno, entender que nosotros también lo llevamos a partir del alimento en el que uno de ustedes se convierte en el catequista de la comunidad, va a su formación, va al alimento y lo lleva posteriormente a su pequeña comunidad. Tercer elemento es la edificación espiritual. Para San Pablo, edificación implica dos cosas: unidad de la comunidad y crecimiento espiritual. En la edificación se comparten los siguientes elementos que se viven en las diversas reuniones. Testimonio. Compartir con los demás lo que el Señor está haciendo en mí, a través de mí o frente a mí, agradeciendo la acción de Dios. El énfasis de la experiencia personal y lo vivencial nos lleva a considerar el testimonio como un componente clave en la vivencia de la fe. Los hechos son valorados en cuanto que son significativos para la persona. En el lenguaje testimonial podemos encontrar un punto de contacto con las personas que componen la sociedad y de ellas entre sí. Documento de Aparecida número 55. Entonces, uno de los primeros elementos a considerar en edificación espiritual es el testimonio. Lo que el Señor hace en mí, a través de mí o frente a mí, pero siempre como una acción de gracias a Dios. Otro elemento a considerar es la exhortación. Esta exhortación tiene que ser mutua para impulsar a una mayor fidelidad al Señor y a la entrega de su misión, ¿sí? Es bien importante que en las comunidades nos exhortemos, nos hagamos ver también para nuestro crecimiento espiritual las cosas en las que pudiéramos mejorar o en las que nos estamos equivocando. Y también dentro de esto mismo está el siguiente elemento, que es la corrección fraterna, con respeto, prudencia y amor, con aceptación incondicional de esa persona, con las reglas del Evangelio, a solas, junto con otro y en la comunidad. Y si no se corrige en cosas extremas y graves, hay que separarlo de la comunidad. Esto tiene que ser algo muy importante que tenemos que entender. No es que nosotros vayamos a sacar a alguien de la comunidad, es decir, si hay una situación muy delicada y muy grave que no podamos nosotros pues corregir como hermanos de comunidad, es necesario buscar a las personas que sí lo puedan hacer, al sacerdote o a alguien que pueda ayudar a esa persona a esa corrección fraterna, no que lo saquemos de la comunidad porque no cambia, porque pues eso no tiene nada que ver con la caridad. Entonces, eso es un elemento bien importante. La revisión de vida, que la analizamos entre todos, la vida espiritual y los medios de crecimiento, Biblia, oración, sacramentos y virtudes, el estado de vida, familia y trabajo con la congruencia de un buen cristiano evangelizado, ¿sí? Cuando revisamos nuestra vida, pues tendremos a revisar pues esta cuestión tanto la espiritual como el estado de vida en lo que nos vamos desarrollando. Juan Pablo II, dirigiéndose a nuestro continente, sostuvo que convertirse el Evangelio para el pueblo cristiano que vive en América significa revisar todos los ambientes y dimensiones de su vida. Esto lo encontramos en el documento de Aparecida en el número 391. Otro elemento importante en la edificación es la búsqueda de la voluntad de Dios para el grupo y para cada persona, con un discernimiento espiritual y sometimiento mutuo. ¿Esto cómo lo vamos a lograr? Bueno, pues compartiendo problemas de toda índole y los demás acogen y dan su consuelo y apoyo, y consultando decisiones importantes, dando los demás su opinión y después orar. O sea, para buscar la voluntad de Dios, pues es necesario un proceso de discernimiento bien
bien importante que tiene que ser, pues sí, personal, pero también en comunidad. Así cuando yo tenga un problema, lo expreso y lo externo en mi comunidad. Y ellos, pues de la manera más correcta, podrán ayudarme a tomar una decisión, pero también por medio de la oración. Respecto a esto, dice el documento de Aparecida en el número 266, la máxima realización de la existencia cristiana nos es dada en la Virgen María, quien por su fe y obediencia a la voluntad de Dios, así como por su constante meditación de la palabra y de las acciones de Jesús, es la discípula más perfecta del Señor. ¿Sí? Otro elemento importante a revisar en esta parte de la edificación es el impulso al compromiso apostólico y social. Para esto, dice el documento de Aparecida en el número 226, se necesita el compromiso misionero de toda la comunidad. Ella sale al encuentro de los alejados y se interesa por su situación a fin de reencantarlos con la iglesia e invitarlos a volver a ella. Dice más adelante en el mismo documento, pero en el número 365, ninguna comunidad debe excusarse de entrar decididamente con todas sus fuerzas en los procesos constantes de renovación misionera. ¿Sí? Es bien importante que que nuestra edificación también nos demos cuenta si estamos dando testimonio y si estamos sirviendo dignamente en todos los ámbitos que conlleva la vida, en el trabajo, en la familia, en las cuestiones sociales, con los amigos, incluso en mi profesión, en mi negocio, en donde yo me desarrollo todos los días. Evidentemente todos estos elementos no pueden ser llevados a cada reunión, pero hay que cuidar el ir pasando de un elemento a otro y que se vaya tocando todas las diversas reuniones, ¿sí? Entonces, por eso es importante a veces dividir estos elementos importantes de la edificación, quizá a revisarlos una vez por semana o uno cada semana, para que pues todos podamos ver esa interacción. Esto también va a depender del grado en el que cada quien pueda edificar en su comunidad. Un aspecto y un elemento importante también de la comunidad es la solidaridad social. Aquí, en esta parte, analizamos las necesidades y los problemas sociales, culturales, políticos, laborales, económicos de cada persona, de su familia, de la comunidad, de la parroquia, de la ciudad y del país. Una vez al mes, después de 3 semanas de edificación, en el tercer tiempo de la reunión de la comunidad, se puede llevar a cabo esta solidaridad. Si es necesario, o sea, si no se ha dado, que alguien nos diga cómo está su situación o que no hayamos analizado, no nos hayamos dado cuenta, pues lo podemos hacer de esta manera. Es útil aquí el método de el ver, juzgar y actuar, o el análisis de la realidad confrontando con la palabra de Dios y los principios del Evangelio, con discernimiento espiritual y luego buscar soluciones afectivas. Este método nos implica ver la realidad, analizarla a la luz de la providencia y juzgar según Jesucristo, camino, verdad y vida, y actuemos desde la iglesia como cuerpo místico de Cristo. Todo esto, bueno, pues también lo podemos leer en el documento de Aparecida, el número 219. Este método de ver, juzgar y actuar, pues hace referencia a que cada vez que veamos una necesidad, tengamos que analizar nosotros en qué podemos ayudar, cómo podemos ayudar y cuál es la mejor manera de ayudar. No siempre tenemos que darles el pescado a las personas que necesitan. También a veces es bien necesario enseñarlas a pescar. No todas las necesidades que tienen los hermanos vamos a poder a lo mejor satisfacerlas de la mejor manera, pero cómo podemos ayudar al otro. Y bueno, pues eso también ya lo vimos realmente en alguno de los bloques de nuestro libro de Vida Nueva. Entonces, bueno, pues solamente quería recalcar estos elementos importantísimos en la comunidad: la oración, la catequesis, la edificación y la solidaridad. Elementos que tienen que estar en cada una de nuestras reuniones, que no podemos descartar uno por otro, o que no podemos, si en una comunidad nos reunimos pero no hacemos oración, no es comunidad. Si en una comunidad nos reunimos pero no vemos nuestro tema, no es reunión de comunidad. Si en una comunidad nos reunimos pero solo hacemos oración o solo damos avisos, tampoco es una comunidad. Entonces hay que cuidar muy bien estos elementos que son los que nos van a ayudar a crecer.
Bueno, pues con esto concluimos este tema. Y bueno, pues nos vemos en la siguiente catequesis. También es bien importante que pues siempre retomemos estos temas en cada una de nuestras reuniones de comunidad, seamos del inicio de esta formación o seamos incluso de las comunidades con mayores años o con niveles de catequesis ya muy avanzados.